Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El próximo 19 de septiembre se cumplirán 30 años de una de las mayores catástrofes de la Ciudad de México. Los sismos de 1985 no solamente derrumbaron cientos de edificios y causaron miles de muertes, también transformaron para siempre a la sociedad civil mexicana. Hoy vamos a platicar con el arquitecto Iván Salcido, quien ha hecho una documentación exhaustiva de aquella catástrofe y hará un recuento de los acontecimientos. Esto es Los Observadores. Iván, bienvenido a Observadores. Gracias, Iván. Un gusto estar aquí contigo. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. 7:19. Una hora que quienes tengamos memoria de entonces, hace casi 30 años, pues no podemos olvidar. Sabemos exactamente dónde estábamos, qué estábamos haciendo. En tu caso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué recuerdas? Fíjate que yo esa mañana estaba con mis hermanos, estábamos en la casa, vivimos al sur de la ciudad. ¿Tenías algo así como Tenía 14 años? Ajá. Sí, estaba en la secundaria, en el Revuelto. Sí, sí, éramos compañeros de escuela. Compañeros de escuela. Entonces, estábamos en el desayuno, preparándonos para irnos, y fue cuando llegó el sismo. Fue un sismo que empezó como todos empiezan igual. Sí, empezó a oscilar la lámpara, empezamos a sentir algún mareo, y de repente nos dimos cuenta que estábamos en un gran desastre, porque nos salimos de la casa y veíamos la lámpara cómo daba vueltas, cómo se agitaba la cisterna. Yo sentía que iban a volar los ladrillos de la casa en cualquier momento. Y oíamos a lo lejos cómo los cables tocaban, sacaban chispas. Se oían cómo explotaban los transformadores. Y de repente todo se calmó y no vimos ningún daño. Entonces, como mucha gente en la ciudad, pues nos fuimos al trabajo, a la escuela, a retomar la vida, ¿no? Sin saber lo que realmente estaba ocurriendo en el centro de la ciudad. Y sin embargo, a ti esta experiencia terrible, como bien lo dices, todavía sin conocer el daño y el desastre que había causado, obviamente deja una marca especial, porque con el paso de los años regresas a ella en busca ya no de tu memoria y de tu miedo, sino de hacer un recuento de lo acontecido. Y sacas este primer libro que salió ya hace casi 5 años. Salió en 2010, 5 años ya de esta primera edición. 5 años conmemorando los 25 años de la peor catástrofe de esta ciudad, por lo menos de tiempos modernos, y luego ahora viene una reedición. Platícame qué hay en este libro. Es un libro muy grueso, con una documentación exhaustiva. Platícame qué mueve este libro, qué espíritu y qué contiene. Mira, este libro es una manera de organizar toda la información. Yo siempre me quedé con el gusanito de saber más por qué temblaba, por qué había ocurrido ese desastre. Yo estudié arquitectura, me gustan los edificios, entonces yo era muy observador y ver cómo cambió la ciudad a raíz del terremoto, cuántos cascarones se quedaron durante años ahí abandonados. Bueno, siguen algunos todavía. Y algunos siguen todavía. Ajá. Y bueno, ese cambio me interesó mucho. Pero yo leía muchos libros sobre el tema y toda la información viene revuelta. Entonces no acababa yo de encontrar lo que yo estaba buscando. Yo lo que hice fue enderezar toda la información que ya estaba a la mano, pero acomodarla. Entonces yo lo que hago en este libro es trabajar sitio por sitio. Hice un censo, dije a ver cuáles fueron los edificios más afectados, dónde vinieron las historias más espectaculares, y cada una de esas historias volverla un capítulo. Entonces podemos hablar que uno de los capítulos de los consentidos de este libro, digamos que es el multifamiliar Juárez. Entonces yo te platico cómo surgió el multifamiliar Juárez, quién lo construyó, en qué lugar. Hay fotos de cómo fue el proceso. O sea, ahí siguen los edificios que se mantuvieron en pie. Siguen los chiquitos, los que no demolieron, los grandes todos los derrumbaron. Y bueno, ahí te enseño la obra de Carlos Mérida, que hizo unos murales muy interesantes en los edificios. Platícame un poco, dices, hablo zona por zona, y precisamente los multifamiliares Juárez fueron emblemáticos en ese momento, porque además escondían otras historias. Platícame un poco de este capítulo. ¿Qué encontramos ahí de emocionante? Yo leí algunas anécdotas. Mira,
La forma en que se cayó ese multifamiliar fue porque realmente los edificios, algunos edificios de ese multifamiliar estaban sobre la calle de Orizaba. Orizaba pasaba por debajo de ellos, algo muy raro, ¿no? Que yo creo que también afectó la estabilidad de esos edificios. Entonces yo me acuerdo que pasabas en la calle y pasabas debajo y veías los edificios para arriba. Uno de esos fue el que se cayó, y uno que estaba en un costado, que era el más grande, era el edificio A. Parte de ese edificio también se derrumbó. Pero esos multifamiliares en alguna época eran símbolos de la modernidad, ¿no? Construidos por Mario Pani, donde él lo que proponía es que juntáramos a mucha gente en un terreno donde hubiera varios edificios altos y hubiera áreas verdes muy generosas. Y aún así hubiera mucha gente viviendo en un terreno relativamente chico, ¿no? Entonces después se vio que ese sistema pues, no funcionaba, ¿no? Entonces caen los multifamiliares y hay muchas historias de sobrevivencia en ese lugar, ¿no? Leí una en particular del jefe de los Boy Scouts que sí, era un poco de una historia fantasma donde se continuaba oyendo el silbato después del rescate. Sí, es la historia de Lalo y su silbato, que es una maravilla, de cómo un grupo de Boy Scouts enfrentan la tragedia. Uno de sus, el jefe de su... El líder de su grupo queda atrapado y él se comunica con ellos a través de un silbato, ¿no? Pero ese silbato, a pesar de que él lo encuentran muerto, se sigue oyendo después. Lo que, deja ver parte de todo este mito y todas estas historias que surgen con un evento de estas magnitudes. ¿Qué más? Hay mucha de la información que se manejó en su momento, pues era ridícula, ¿no? Desde la cifra de 5 a 6,000 muertos, algo que quienes lo pudimos ver, por más jóvenes que éramos, era pues impensable. Entonces, ¿cuáles fueron de esta documentación exhaustiva, cuáles fueron algunos de tus hallazgos más reveladores? Mira, un hallazgo muy importante fue lo que me metió a este tema. Fue un video que surgió 4 días después del terremoto, donde encuentran a un matrimonio que está sepultado en el edificio Nuevo León. Imagínate, ellos vivían en la planta baja, ¿sí? en el primer piso, y terminan sobre la cisterna del edificio. Entonces los ubican con un equipo de sonar, un perro de rescate suizo, los ubica exactamente donde están, y entonces meten una cámara experimental para ver cómo está ese sitio, ¿no? Y los ves vivos debajo de los escombros. Ves a Óscar Flores, que es el esposo. En sus pies está Rebeca. Están atrapados. Y entonces imagínate ver esa escena cuando todavía en Tlalpan escuchas a lo lejos las ambulancias. Es un silencio sepulcral en la calle y estás viendo eso que está en vivo. Esa imagen no me la quito. No me la quito desde entonces. Y fue algo del interés de poder fue lo que te llevó a ahondar. ¿Qué pasó con estos dos personajes? Mira, ellos los rescatan. Ellos salen el lunes a mediodía. Lunes, me parece, que es 23. Esto fue un jueves. Fue un jueves, salen el lunes a mediodía. Sale primero Óscar con un brazo muy lastimado. Prácticamente se le destrozó en la caída del edificio. Sale gangrenado y todavía le tienen que amputar parte del brazo, pero sale perfecto. 45 minutos después sale su esposa Rebeca, que ya pues salió realmente sin ningún problema, pero con un shock muy fuerte, que incluso no pudo superar. Ella durante muchos años tuvo que tener terapia. Con el paso de los años entraste en contacto con ellos. Apenas este año 2015 logré encontrar a Óscar. O sea, casi 30 años después. Casi 30 años después. Nunca me imaginé que iba a estar platicando con él. Después de verlo en el video y de ver su cara llena de tierra y todo lastimado debajo de los escombros. Realmente es una escena que es de lo más espectacular que hay del terremoto. Te puedo decir que después del noticiero donde se ve el estudio que se está moviendo el plafón, que sabemos que se cae, esta escena yo creo que es lo más espectacular que hay. Como arquitecto, ¿qué encontraste en esta nueva ciudad? En esta ciudad que, como dices, cambió su rostro, mucho queda tirado. ¿Cuál es la visión que tienes? Mira, yo siento que ahorita tenemos una ciudad mucho más fuerte, ¿sí? En parte se ha aprendido la lección del 85, pero esto fue una serie de errores que surgieron desde el sismo del 57, cuando se formó un reglamento de construcciones con los valores del 57,
y nunca se pensó que podría llegar un sismo de mayor magnitud. Realmente lo que pasó fue por la magnitud tan enorme de este terremoto, pero surgieron varios problemas a relucir. Podemos hablar de la subutilización de edificios que no fueron diseñados para que hubiera toneladas de tela y costureras trabajando en ellos, el caso o de fueran bodegas sí, de azúcar de una dulcería que finalmente tiraran el edificio, o hubiera edificios que también tuvieran plantas muy delgadas, fueron edificios altos que ofrecían fuerza si el sismo llegara de un lado, pero si llegara de su lado débil, pues se verían totalmente rebasados. Estructuralmente es el caso del edificio Nuevo León, por eso se cayó ese edificio, ¿no? ¿Crees que como sociedad hemos aprendido la lección, ya olvidamos, las nuevas generaciones ven esto como un acontecimiento del pasado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo he dado conferencias sobre este tema a nivel primaria y a nivel posgrado, y la verdad, el interés de los chavos es padrísimo, es increíble todo lo que quieren saber, pero es importante llevarles la información. Mucha gente ya está olvidando este tema, y eso no lo podemos permitir. Esto no es un libro histórico de un suceso que ya quedó en el pasado. Y que no es irrepetible. Y que no es irrepetible, que eso ya quedó, ¿no? Esto es un riesgo que vivimos todos los días y lo podemos enfrentar ahorita, ¿no? Y sabemos que hay una brecha en Guerrero que no ha soltado su energía, entonces de ahí viene un riesgo importante. Entonces hay que estar encima de la gente, encima de los chavos y enseñarles el riesgo que hay, ¿no? Hay que entender también cuál es la mecánica de los sismos para poder perderles el miedo y también tomar en serio todas las medidas de prevención. Cuando ocurrió este sismo y su réplica al día siguiente, la gente se comentaba y se decía, se dice que en 30 años podrá venir uno igual. Estamos cumpliendo 30 años. ¿Qué dicen hoy los sismólogos, los científicos, los ingenieros con respecto a esto? Pues mira, yo creo que ya los científicos saben cuál es la mecánica de los sismos, sabemos el por qué, pero no tenemos idea del cuándo. Puede ser en cualquier momento, pero ya está identificado el punto donde puede venir el sismo. Entonces, esa energía se va a liberar tarde que temprano. Además, hemos tenido sismos fuertes últimamente. Sí, recientemente. El año pasado hubo uno muy fuerte, el que fue el Viernes Santo, que realmente inició también una serie de sismos, porque no fue el único. Hubo otros sismos en mayo, ¿no? Que la verdad pusieron a prueba la ciudad, no hubo ninguna desgracia, la ciudad aguantó bien, pero bueno, fue un sismo de esa magnitud. ¿Qué va a pasar cuando venga un sismo de una mayor magnitud, incluso que la del 85, que puede venir de esa zona? Una pregunta Guerrero, ¿no? Clave, ¿qué va a pasar cuando venga? Sí. Y además tú en este ejercicio de memoria, ahorita reeditas el libro. Conmemoró los 25 años y viene la edición obligada, me parece, de los 30 años. ¿Qué viene en esa edición? Mira, en ese libro ahondo más en las causas que generaron la destrucción en la ciudad. Sí, aparte de la magnitud, hubo otras cosas que platicamos ahorita ya un poco, pero ahondo un poco más, sobre todo en casos como el edificio Nuevo León, revelando un poco los estudios, donde el gobierno ya sabía que ese edificio tenía problemas, y sin embargo no llegaron a ayudar en el momento adecuado. El sismo les ganó. Entonces vamos a conocer algunas grietas estructurales, pero de la sociedad. De la sociedad también, ¿no? Hay muchos edificios que era increíble, que eran nuevos, eran edificios que tenían hasta 5 o 6 años construidos, torres modernas, que se fueron al suelo. Bueno, los mismos edificios Juárez a los que te referías anteriormente. Fíjate, los Juárez fueron edificios construidos en la década de los 50, pero hay un caso, digamos, el edificio de Tehuantepec, eran 2 torres que estaban a una cuadra del centro médico, se cayeron completitas y se murió ahí el 90% de los inquilinos, imagínate. Y eran edificios que tenían 6 años de construidos. Pues a mí, Iván, me parece importantísimo lo que haces tú, lo que hace este arquitecto apasionado y quizá obsesionado en un evento catastrófico de esta ciudad, en documentarlo, en encontrar sus causas, sus motivaciones, su lado humano, lo recopila en este libro, en otro que está por salir y que sobre todo nos recuerda como sociedad nuestra vulnerabilidad y
nuestra capacidad para prevenir, para mantenernos unidos en estos tiempos. Yo creo que el rescate de la memoria es fundamental del trabajo que hoy nos vino a platicar Iván. Tocayo, muchas gracias por... No, pues gracias por el espacio. Y ya verás el libro muy pronto. Lo estaremos esperando para hojearlo. 380 fotografías nuevas. Nuevas, imagínate, ya tiene casi 900 fotos. Pues imposible perderse ese documento, lo estaremos esperando. Claro que sí. Muchas gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.